Y vamos en esta mañana a hablar algo muy poderoso. Aleluya. Dígale a la persona que tiene a su lado, mírale a los ojos, y dígale: no me mires, no me molestes, voy a escuchar la voz de Dios. Aleluya. Dele un aplauso al Rey de Reyes. Aleluya, gloria a Dios. Al Señor de Señores. Libro de Ezequiel, capítulo 2. Es un privilegio poder hablar en esta mañana la palabra de Dios. Yo le invito a que se coloque cómodo y sentadito, podamos leer. Libro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 1 y 2. Y capítulo 3, versículo 9. Ahí seguido. Dice la palabra de Dios en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en esta mañana. Versículo 1 del capítulo 2 de Ezequiel. Dice así: esa voz me dijo: hijo de hombre, ponte en pie, que voy a hablarte. Dile a tu hermano que está a tu lado: ponte en pie, que voy a hablarte. Aleluya. Y mientras me hablaba, el Espíritu entró en mí e hizo que me pusiera de pie y pude oír al que me hablaba. Aleluya. Versículo 9, capítulo 3. Versículo 9, capítulo 3. Ahí abajito está, versículo 9 del capítulo 3. Dice: te haré inquebrantable como el diamante, inconmovible como la roca. No le tengas miedo ni te asustes, porque por más que sean un pueblo rebelde, aleluya, alce su mano al cielo. Diga conmigo: Señor, hoy recibo tu palabra. Hoy recibo el Espíritu de ella. Gracias, Jesús. En el nombre de Cristo. Amén. Aleluya. Preste atención. Póngase muy cómodo en esta mañana. La palabra de Dios nos habla en el libro de Ezequiel la manera en que Dios opera a través de la palabra. Diga: a través de la palabra. Dios nos habla a través de la palabra. Y había un hombre llamado Ezequiel, el cual era un hombre que seguía de continuo a Dios y le servía al Señor. Su nombre era Ezequiel. Era profeta. Y dice la Sagrada Escritura que este hombre un día comenzó a tener visiones. Y Dios comenzó a hablarle en medio de esas visiones. Y comenzó a decirle y a hablarle y a ordenarle, porque cuando Dios llega a la vida de una persona es para darle orden. Diga conmigo: cuando Dios llega, llega el orden. El orden no puede llegar si Dios no está en un lugar. Cuando Dios está en un lugar o en la vida de una persona, llega el orden. Diga conmigo: el orden. Diga: el orden. Entonces la palabra de Dios vino a la vida del profeta Ezequiel y comenzó a decirle, a hablarle que se pusiera de pie, porque él iba a hablarle. Alguien dígame en esta mañana. Él le dijo: ponte en pie, porque voy a hablarle. Pero cuando él comenzó a hablarle, dice, inmediatamente el Espíritu entró ¿dónde? En la vida de Ezequiel. Comenzó inmediatamente una conexión espiritual, aleluya, de la palabra de Dios y la disposición. Diga: la palabra y la disposición. Cuando Dios comienza a hablarle a usted, cuando Dios comienza a dirigirle la palabra a usted, usted tiene que tener plena disposición. ¿Para qué? Para que el Espíritu entre a través de la palabra. La palabra no es hueca, la palabra
mismo Jesús dijo, aleluya, que mis palabras son vida y son verdad. Ella ocasiona un mover espiritual en tu vida espiritual. ¿Por qué? Reflejado en tu vida natural. La palabra cuando entra ocasiona algo poderoso en tu vida interior, y lo que ocasiona es a través del Espíritu. Dije a través del Espíritu. Dije a través del Espíritu. No hay un cambio en la vida nuestra. No hay un cambio en la vida familiar. No hay un cambio en la vida espiritual si no permite que el Espíritu entre. Aleluya. Dígale a la persona que tiene a su lado, y yo necesito del Espíritu. Aleluya. Diga, yo necesito del Espíritu de Dios. Oh, ¿cuántos aman esta palabra? Dice la palabra de Dios que Ezequiel tuvo plena disposición al momento, aleluya, que él comenzó a recibir. Él tuvo la disposición. En esta mañana tienes que tener plena disposición. Aleluya. Dios está llamando hombres en este tiempo, así como un Ezequiel que estaba en una situación bien difícil, que estaba viviendo una circunstancia bien, aleluya, confusa, una circunstancia bastante terrible en el momento. La nación estaba viviendo las peores crisis espirituales. Dije crisis espirituales. Dije crisis espirituales. Aleluya. Había un hombre llamado Ezequiel que en el momento que Dios le dijo, ponte de pie en medio de la crisis espiritual, él entendió que en medio de la crisis espiritual no era para lamentarse, en medio de la crisis espiritual no era para el señalamiento, en medio de la crisis espiritual no era para andar murmurando, calumniando o entrar en división. Él sabía que en medio de la crisis espiritual se tenía que levantar en medio como un hombre que recibe la palabra, como un hombre que entiende lo espiritual. Dije, como un hombre que entiende lo espiritual. Hoy en día pocas personas entienden lo espiritual. Usted tiene que tener plena disposición para que pueda entender lo espiritual, y para que entienda lo espiritual tiene que tener el Espíritu dentro, y para poder tener el Espíritu dentro tiene que recibir la palabra en esta mañana. Pero sé cuánto me está entendiendo ya está. Dígale a su hermano que está a su lado, yo necesito la palabra de vida que ocasione en mí un voltaje espiritual. Diga conmigo en esta mañana, yo necesito la palabra de vida, el Espíritu de Dios dentro de mí para ocasionar un voltaje espiritual. Dije un voltaje espiritual. Aleluya, diga conmigo la palabra que aviva mi espíritu. Otra vez la palabra que aviva mi espíritu. Nuevamente la palabra que aviva mi espíritu. Muchas veces nosotros estamos pidiendo un avivamiento, pero el avivamiento no está tan lejos. El avivamiento está cerca. Al momento que yo recibo la palabra, entonces mi mover espiritual aumenta. Dije, al momento que yo recibo la palabra, aleluya, mi mover espiritual va a cambiar, va a generar, aleluya, alguien, aleluya, alguien que tenga un mover espiritual es porque habla algo espiritual. Dije, habla algo espiritual, y lo espiritual no lo habla todo el mundo. Aleluya, porque el hombre espiritual percibe las cosas espirituales, pero el terrenal no las percibe. Así que júntate con gente espiritual en este tiempo, porque son la gente que está recibiendo la palabra. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? ¿Cuántos dicen amén en esta hora?